Cuando Arabia Saudita presentó The Line en 2021, parecía menos un proyecto arquitectónico y más una profecía de ciencia ficción. Una megaciudad despejada de 170 kilómetros de largo que alberga a 9 millones de personas dentro de 2 rascacielos paralelos que se extienden desde el Mar Rojo hasta el desierto. Impulsada solo por energía renovable, sin autos, calles ni contaminación. El príncipe heredero Mohammed bin Salman lo presentó como la pieza central de su visión. 2030, plan radical para diversificar la economía petrolera y posicionar a Arabia Saudita como centro global de innovación. Al principio, el mundo quedó atónito y cautivado, pero cuando se asentó el polvo, los expertos comenzaron a hacer preguntas difíciles. ¿Realmente se puede construir esto? ¿Podría lograrse una empresa tan colosal en uno de los climas más duros de la Tierra a tiempo, dentro del presupuesto y sin violar las leyes de la física y las finanzas? Hoy, solo unos años después de su dramático anuncio, esas preguntas han alcanzado a la realidad. Informes recientes del Financial Times señalan que la construcción de la ciudad valuada en billones de dólares se ha desacelerado drásticamente. Ingenieros, arquitectos y personas del proyecto advierten que The Line podría no construirse como se planeó o desaparecer antes de tener residentes. En el video de hoy vamos a analizar la caída de la megaciudad The Line. Vamos a descubrir cómo este megaproyecto se convirtió en el mayor fracaso del siglo. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y darle like a este video, ya que es la mejor manera de apoyar este canal. La línea forma parte de NAOM, una mega región de 500,000 millones de dólares en el Mar Rojo, que incluye resorts de lujo, zonas industriales y una ciudad flotante. Los funcionarios han señalado que la línea se construirá por etapas y esperan que cubra 170 kilómetros de desierto costero para 2030 pero en 2024. Bloomberg reveló que ahora solo se espera que se completen 24 kilómetros de los 170 kilómetros totales de la línea para el 2030, y albergará a menos de 30,000 personas, muy por debajo de la meta original de 15 millones. Recientemente, el Financial Times informó que más de 20 ex empleados del proyecto confirmaron que su impulso casi ha desaparecido. Ahora los trabajadores reconocen que la mayoría de los cimientos siguen incompletos. Lo que se suponía que sería una ciudad viva y vibrante para 9 millones de habitantes, ahora corre el riesgo de convertirse en un monumento al exceso, un proyecto fantasma medio enterrado en la arena. Para casi todos los expertos, la principal razón por la que la línea está condenada es su cronograma imposible. En 2022, el liderazgo de NAOM anunció audazmente que la gente comenzaría a mudarse para finales de 2024. Para 2025 afirmaron, la ciudad ya albergaría a 130,000 residentes y atraería a 1 millón de turistas anualmente. Para cumplir con esos plazos, se ordenó a los constructores comenzar a verter concreto antes de que se finalizaran los diseños o se calcularan los costos. Una violación grave de buenas prácticas de ingeniería. Esta prisa imprudente ha creado caos. Cambios de diseño a mitad de la construcción, sistemas incompatibles y materiales desperdiciados. Incluso si todo saliera perfectamente a partir de este momento, el proyecto aún estaría a décadas de una finalización parcial. La magnitud de la línea es impresionante. 2 muros paralelos de 500 metros de alto, 200 de ancho y 170 kilómetros de largo. La demanda de materiales desafía la lógica. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto estiman que construir solo 20 de sus 135 módulos requeriría tanto concreto como toda la producción anual de Francia. Completarlos 170 kilómetros completos consumiría una cantidad de recursos sin precedentes, incluyendo el 60% del suministro mundial de acero reciclado y una fuerza laboral de entre 30,000 y 50,000 trabajadores. Esas demandas no solo son ambiciosas, son imposibles. Las cadenas de suministro globales, ya presionadas por factores económicos y ambientales, nunca podrían sostener ese nivel de extracción y manufactura para un solo proyecto. Incluso si Arabia Saudita pudiera importar estos materiales, el costo y el impacto ambiental serían astronómicos. El dinero se suponía que sería el menor problema de NAOM. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, lleno de petrodólares,
prometió financiar la ciudad del futuro. Pero al revelarse los verdaderos costos, las cifras se volvieron monstruosas. A los ejecutivos inicialmente se les dijo que la línea costaría 16 billones de dólares. Solo unos meses después, una estimación revisada se disparó a 45 billones de dólares, casi el doble del Producto Interno Bruto total de Arabia Saudita. Esto no es solo un sobrecosto, es una fantasía económica. El reto aumenta por la baja en los precios del petróleo, lo que ha disminuido la liquidez del Fondo de Inversión Pública. Sin inversión extranjera significativa, el modelo financiero de NAOM colapsa. Eso es justo lo que sucede. Los inversionistas privados se han negado a respaldar un proyecto que parece más un experimento de arrogancia que un desarrollo viable. Incluso en el gobierno saudita, los rumores de duda han aumentado. Sin socios externos para compartir riesgos, la línea es un agujero negro financiero que consume miles de millones sin rendimientos claros. Para un país que intenta atraer inversionistas globales, esto se ha convertido en una gran desventaja reputacional. Irónicamente, los expertos que trabajaron en la línea no dudan de su viabilidad técnica, al menos en teoría. Con recursos y tiempo ilimitados, la ciudad podría existir, pero la viabilidad técnica no equivale a la práctica. Construir una ciudad continua y vertical en el desierto introduce una serie de pesadillas de ingeniería. Expansión térmica en las fachadas espejadas, tormentas de arena, erosión de las superficies reflectantes, condensación y desequilibrios de microclima entre los módulos, y la logística de mantener la ventilación, la gestión de residuos y el reciclaje de agua para millones de residentes. Apilada a 500 metros de altura incluso si estuviera terminada, la habitabilidad de la línea sigue sin probarse. ¿Cómo llegaría la luz a los niveles inferiores? ¿Cómo se adaptarían psicológicamente los residentes a vivir en un corredor gigante sin horizonte ni paisaje urbano? Ahora los arquitectos advierten que la línea podría convertirse en un cañón claustrofóbico, en lugar de un hábitat utópico. Las mismas características que la hacen futurista en papel pueden volverla insoportable en la práctica. Detrás de la innovación, algunos ven la línea como el truco publicitario más caro de la historia, que tiene como objetivo distraer al mundo de la dura realidad. Mientras que la narrativa dominante es que Naomi se está construyendo en tierras vírgenes. En realidad, el área es parte de la costa del Mar Rojo, que durante mucho tiempo ha sido uno de los territorios más descuidados de Arabia Saudita. De hecho, hay varios pueblos que existen allí y que son hogar de 20.000 personas que forman parte de una tribu nómada conocida como los Huaytat. En abril de 2020, el gobierno saudita intentó tomar las tierras del pueblo Huaytat, que llevan generaciones cultivando en esa provincia. Aunque la expulsión forzada de los pueblos indígenas puede parecer una gran controversia, es solo la punta del iceberg. La línea se promocionó como la primera ciudad del mundo con 0 emisiones de carbono y energía 100% renovable. Pero su construcción narra otra historia. La producción del concreto y acero necesarios, incluso para una fracción del proyecto, liberaría decenas de millones de toneladas de dióxido de carbono, eliminando décadas de ahorros en emisiones. Transportar materiales a la remota región de Tabuk requiere flotas de camiones diésel y logística de alta demanda energética. Además, el sitio elegido, un ecosistema desértico prístino cerca del Golfo de Aqaba, ha sufrido una alteración ambiental significativa. Las imágenes satelitales muestran grandes áreas despejadas para caminos y campamentos, fragmentando hábitats de la vida silvestre. Al intentar construir una ciudad del futuro, Arabia Saudita puede haber causado un daño irreparable a uno de los últimos paisajes desérticos vírgenes. Para el príncipe heredero Mohammed bin Salman, la línea era más que un megaproyecto, era una declaración de poder. La Visión 2030 prometió liberar a Arabia Saudita de su dependencia del petróleo y reinventarla como un centro global de tecnología, turismo y sostenibilidad. Pero con la línea tambaleándose, la credibilidad de esa visión está en peligro. NAOM se suponía que simbolizaría la transformación del reino. En cambio, se está convirtiendo en una advertencia. El gobierno ya ha recortado otros componentes de la Visión 2030, como la ciudad de entretenimiento Qiddiya y partes de la red de resorts del Mar Rojo. Con los retrasos en aumento, Arabia Saudita enfrenta una dura realidad. La diversificación exige ambición, estabilidad, gobernanza y paciencia, cualidades que no pueden imponerse por decreto. La caída del proyecto no es un fallo tecnológico,
sino de arrogancia. La creencia de que la civilización puede comprimirse en un corredor, que las personas pueden ser programadas como datos y que las economías pueden desafiar sus propios límites. La línea no desaparecerá de la noche a la mañana. Partes de ella pueden surgir e incluso algunos módulos podrían funcionar como zonas de investigación o turismo. Pero los ingenieros y planificadores ahora reconocen que la línea, en su forma original, puede que nunca se complete o incluso que nunca sea habitada. Lo que se imaginó como la primera megaciudad lineal del mundo podría convertirse en su lugar en una colosal ruina de acero y concreto sin terminar. Un monumento de advertencia a la ambición desmedida. El sueño de revolucionar la vida urbana podría terminar como una ciudad fantasma enterrada bajo las arenas árabes.